Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género. Cuando son las 18:30, vamos a iniciar nuestro taller número 22 de la Escuela de Género. Agradecer a todos ustedes por estar ya conectados con nosotros. Tenemos 1000 personas conectadas y vamos a esperar que en sala 2 se vayan conectando los compañeros que todavía faltan. Muchísimas gracias por confiar en la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera y soy la directora de la Escuela de Género y estoy muy feliz de compartir esta tarde con todos ustedes. No se olviden que el objetivo de la Escuela de Género es capacitar a hombres y mujeres en temáticas de género y desarrollo. Como bien les decía, hoy vamos a tener un taller muy interesante, es nuestro taller número 22, donde vamos a hablar sobre los protocolos de bioseguridad post-cuarentena. Para esta tarde tenemos una invitada muy especial y con mucha experiencia además, como es la doctora María Lourdes del Rosario Escalera Rivero. Ella es médico cirujano, graduada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco, México, y también de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Ella es presidenta de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna de la Ciudad de La Paz. También es especialista en medicina interna en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz. Es especialista en especialidades médicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Es miembro de la Sociedad de Endocrinología. Tiene una subespecialidad en diabetes. Es miembro de la Asociación Boliviana de Aterosclerosis. Es miembro honoraria de la Sociedad de Medicina Interna del Ecuador. Ella es revisora de la revista científica de la Sociedad de Medicina Interna del Ecuador. También tiene una estancia formativa de médicos internistas bolivianos en España. Tiene un diplomado en educación superior de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente es docente asistencial de pre y posgrado del Hospital de Clínicas. Es subdelegada de ALAT por Bolivia. Es responsable de la residencia médica del Hospital de Clínicas y coordinadora de la residencia médica de medicina interna en el Hospital de Clínicas. Es para nosotros muy grato tener una profesional con tanta experiencia como es la doctora Escalera, que muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para compartir hoy, el día de hoy, sobre los protocolos de bioseguridad que debemos seguir para la post-cuarentena. Muchísimas gracias, licenciada. Ella ya está doctora, perdón, ella ya está con nosotras. Buenas noches, doctora, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a iniciar con su exposición, por favor. Vamos a tener, como es de costumbre, 45 minutos de exposición de la doctora y 45 minutos de preguntas para que todas las salas puedan participar y hacer sus consultas a la doctora. Adelante, doctora, por favor. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias a ti, Daniela, muy amable por la presentación y muchas gracias por el espacio para compartir esta información que en estos momentos es importante. Voy a compartir pantalla ahora, por favor, para que podamos ver. He hecho una presentación, no sé si ya la tiene. Ahora sí. Bien. Vamos a hablar de los protocolos de bioseguridad en post-cuarentena. Para conocer primero que esta enfermedad es causada por un virus que es del grupo de la familia del SARS-CoV-2. Ese es el agente causal y va a producir la enfermedad que se llama COVID-19. COVID-19 viene de las siglas en inglés. CO es corona, V es virus, D es disease y 19 es porque se registra el 2019. Recordar nada más que esta infección tiene dos vías esta enfermedad tiene dos modos de transmisión, uno es directo y el otro es indirecto. Y esto es muy importante para ver lo que vamos a hacer ahora en post-cuarentena. Cuando una persona que esté infectada habla, pues bota las partículas o las gotículas de infección y si esta persona tose o estornuda, tiene una capacidad de llegar hasta incluso a 2 metros y en algunos casos se ha visto que podría llegar hasta 6 a 8 metros, que es lo que vamos a observar en lo que se produce.
Y en algunos otros casos, que es la vía indirecta, cuando esta persona va a toser, lo que va a hacer es expeler o botar las gotículas de infección o las gotitas de flúger que se llaman, y estas van a caer sobre las superficies. Y cuando cae sobre una superficie, alguna persona que haya tocado algún tipo de superficie y luego sin lavarse las manos se haya tocado los ojos, la cara o la nariz, va a producir el contagio, y esa es la forma de contagiarse indirectamente. Y la forma directa es la que esta va a llegar directamente hacia la otra persona que está enfrente, y si no está con las medidas de bioseguridad básicas, pues se va a infectar, porque estas van a entrar particularmente por la nariz, que es lo último que acaba de salir. Estas son las últimas noticias de que se está viendo que aparentemente está ingresando mucho más por nariz que por boca y que por ojos. Hay varios factores que juegan un rol muy importante para determinar la gravedad de la infección cuando uno es atacado por esta enfermedad. Uno de ellos es la susceptibilidad, cómo el organismo es tan independiente en poder reaccionar, y también ver la carga viral más los factores de riesgo que podrían agravar la enfermedad, como la edad avanzada, las enfermedades que uno tiene. El sexo masculino está muy relacionado a esto, la genética, y prácticamente está relacionado con la genética y con el HLA que llamamos, la inmunidad cruzada que se tiene y la cantidad de inóculo o la carga viral, que juega un papel muy importante para esta enfermedad. En estos momentos la pregunta es, ¿será que todavía nos vamos a poder infectar? ¿Debemos de cuidarnos realmente para evitar esto, para evitar el COVID? Fíjense ustedes que tenemos escenarios posibles del curso de la enfermedad, y esta proyección que se hace en los estudios datan para de aquí a 2 años. No estamos hablando de aquí en octubre o a fines de este año o a principios del siguiente año, sino directamente estamos proyectando más de 18 a 24 meses que pues uno tiene que prepararse. Van a haber brotes que van a ser recurrentes, fíjense que vamos a tener picos, vamos a tener valles, y van a haber momentos de curso de lentos y graduales que se van a presentar en los intervalos y según los tiempos, con múltiples factores que van a influir en esta presentación. Lo que nos hace pensar, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Por qué debemos mantener la distancia social? Mucho hablamos de que debe de haber una distancia física o una distancia social. Es muy importante saber por qué. Cuando una persona no tiene distancia social y tiene la infección, pues va a infectar una persona a una persona. Y fíjense que si solamente pondríamos la mitad de la distancia social recomendada, que sería la distancia recomendada es 2 metros o 1,80 centímetros, ¿sí? Y si ponemos la mitad, 1 metro, se va a infectar una a una persona. Pero si no cumplimos esto, o solamente viendo que en 5 días esa persona, una sola persona, infectó sin distancia, va a terminar infectando a 2,5, y en 30 días va a infectar a 406 personas. Ese es el riesgo de la enfermedad. Por lo tanto, el estar en grupos va a causar este efecto. Si tenemos solamente la mitad de la distancia, en 5 días se va a contagiar a 1,25 y en 30 días a 15 personas. Pero si cumpliríamos la distancia de 2 metros, probablemente no llegaríamos ni a la mitad de estas 15 personas. Esto es importante saber porque debemos de saber por qué tenemos que actuar. ¿Cuál es la razón? Eso se llama el rol, la capacidad infectiva del virus, y sobre todo se relaciona con que nosotros, si actuamos y tomamos las medidas de bioseguridad, vamos a evitar la multiplicación de estos riesgos, y sobre todo evitando las aglomeraciones o la concentración de las personas. Un dato muy importante que hablábamos desde la primera diapositiva es hablar de los factores de riesgo. Un gran factor de riesgo que se está presentando en el mundo y actualmente en la post-cuarentena que estamos viendo es el sobrepeso. Y ya desde el sobrepeso y más si hay obesidad, fíjense que aquí se ve ya una inflamación en silencio, pero que está trayendo muchísima alteración interna, que es lo que nos va a traer problemas cuando la persona se infecte con coronavirus. El paciente que está con sobrepeso o con obesidad va a presentar prolongación de los dolores a todo nivel, aumento de la presión arterial, dificultad respiratoria, problemas respiratorios en sí, inflamación de todas de las articulaciones y los músculos. Va a tener una disminución de la fuerza de hacer las cosas en el día
disminuyendo su energía, dolor de cabeza, generalmente en la parte anterior, al costado de la nariz y en la parte de la frente, y va a tener dolor de cabeza permanente solamente por estar en un estado inflamatorio crónico. Este estado inflamatorio, cuando uno muchas veces no pone atención a lo que está comiendo y en estos momentos estamos ingiriendo grandes cantidades de azúcar, eso nos va a traer mayor cantidad de inflamación. Una de las que está causando inflamación en el síndrome y la enfermedad por coronavirus es la interleucina 6. ¿Sí? Todos estos son marcadores de inflamación que se disparan mucho más cuando el paciente tiene estos rasgos y nosotros no estamos cuidando algo tan sencillo como la alimentación. La persona que también no hace ejercicio, pues el sedentario es el que va a tener mayor problema para responder y para tener estas complicaciones en relación a la persona que haga un ejercicio moderado, no un ejercicio intenso. Entonces, el ejercicio regular de moderada intensidad va a mejorar el sistema de defensa inmunológico y eso es lo que tenemos que hacer. Estamos viendo que el sistema inmunológico no está respondiendo y no es cuestión de edad, porque el músculo tiene memoria y si las personas deciden iniciar el realizar ejercicio físico, pues este va a responder de forma adecuada. ¿Nos vamos a reinfectar? ¿Qué será? ¿Es peor la reinfección que la primera infección? ¿Será mucho más suave? Pues tenemos mucha información que está llegando. Todos conocen ya la historia del paciente que sale de Hong Kong. Es un paciente que después de cursar la enfermedad a los 4 meses y un poquito más, regresando a Hong Kong, vuelve a presentar una infección. Es revalorado, es revisado y realmente es algo que nos está llamando la atención para que nosotros podamos ver qué está pasando en el futuro. En la reinfección, cuando el paciente es asintomático, es decir, que no ha tenido síntomas y ha cursado los datos porque en laboratorio se ha encontrado el coronavirus, el 40% de este grupo de pacientes pierden ya la defensa en los primeros meses y prácticamente su cantidad de anticuerpos pues es más bajita. Y los pacientes que han sido más sintomáticos, el 13% de ellos sí pierde también sus anticuerpos en los primeros meses. Y esto ya ha estado reportado, esto es lo más actual que tenemos. Entonces, ¿será real que vamos a estar expuestos de nuevo? Sin embargo, hay todavía noticias que están mostrando que en algún grupo de personas, el 70% de ellas presentó la reacción de las defensas celulares importantes de la CD4 y el 100% de CD8 circulantes en la sangre, que eran altamente específicos para el SARS-CoV-2 y que no habían tenido contacto con la enfermedad. ¿Qué nos hace pensar eso? Que ya hace años nosotros tenemos los coronavirus en el mundo y han habido, este es el tercer coronavirus más intenso y que ha causado mucha diseminación y este ha llegado hasta nosotros. Han habido dos anteriores que han estado en contacto con los humanos y ya se conocen estos coronavirus desde 1918 prácticamente y entonces parecería que algunas personas han desarrollado por alguna razón este tipo de defensa en relación a otros que no han desarrollado, ¿no? Y eso es todo lo que hablábamos en la susceptibilidad de cada uno de los seres humanos. No todos somos iguales y no todos reaccionamos igual. Así es que la Universidad de Hong Kong hace una revisión de este primer caso de reinfección para ver si simplemente era una prolongación de la infección que todo el mundo decía o que había tenido una recaída. Pues no era lo mismo porque se encuentra que prácticamente el genoma del virus había cambiado. Entonces, se da la posibilidad de que podría ser realmente posible el contagio y es algo en lo que tenemos que pensar y nos tenemos que cuidar. Para tener una inmunidad a nivel general, debería de infectarse la población boliviana en un 70% y a nivel mundial el mismo fenómeno. Pero no se ha visto esto, apenas hemos llegado al 1.i de infección en la cantidad de gente que en estos momentos está cursando la infección. Lo que nos haría pensar que todavía no estamos con esa inmunidad de rebaño o a nivel general en el país. ¿Cuál es el gran desafío?
el gran desafío es que debemos de recordar las cosas más importantes. Aquí como se ve, este es el rostro y prácticamente lo que tenemos que cuidar es la zona T. La zona T es todo lo que está en la parte facial, lo que es la carita, donde prácticamente están los ojos, la nariz y la boca, que es lo que jamás deberíamos de tocar si nosotros vamos a salir a la calle o vamos a estar trabajando. Esa zona no se toca, más si estamos manipulando, hurgando el barbijo o tocando esta zona sin haber desinfectado las manos. Entonces, ¿habrá alguna forma o habrá algún barbijo más adecuado que otro para revisar esto? Increíblemente, es necesario saber que nosotros nos tocamos la cara 23 veces por hora y en el día más de 500 veces. Y sobre todo, toda esta zona de las mucosas que llamamos es la afectada hasta casi el 45%. 36% de veces nos tocamos la boca, es lo que más nos tocamos. Luego viene la nariz y estamos luego frotando los ojos y combinando las tres regiones es en el 6%. 56% siempre están tocando todo lo que es el rostro. Entonces es importante utilizar algo que nos proteja, tanto por las gotículas que estamos viendo, que podría contagiarnos en forma directa, como que nosotros podamos tocar algo y nos podamos infectar en forma indirecta. Y una barrera física que podría ayudar además a evitar esta infección es el buen uso de un barbijo. El buen uso del barbijo es conocer que el barbijo sea adecuado, que sea del material de una tela que no es en realidad tela, es un tejido no tejido especial que se utiliza, es el cubrebocas para el común de la gente y no para la parte de salud. Y prácticamente cuando viene de colores se habla de que la parte celeste debería de estar hacia afuera y la parte blanca podría estar hacia adentro. Todo el borde flexible que tiene es para acomodar en el dorso de la nariz y así asegurar que haya una especie de sello para evitar que ingrese el virus por esa zona. Y los pliegues deberían de ir abajo. Siempre que uno va a manipular antes y después, tiene que hacer el lavado de manos correcto. Existe una diferencia que es muy importante que conozcamos entre lo que es el cubrebocas, que es lo más llamado máscara o barbijo, y lo que es un respirador. En realidad es lo que usa el respirador, el equipo médico. Las máscaras prácticamente son holgadas y solamente protegen a la persona que está enfrente de uno. Es decir, no están diseñadas para proteger al usuario. Entonces, donde nosotros vayamos, tenemos que pedir que la gente donde estamos llegando use su máscara para que ellos me protejan a mí. ¿Sí? No está normado, pero prácticamente tiene sus controles de calidad. En relación a los respiradores, estos son muy especiales, son de altísima tecnología, es una fibra no tejida de propileno y están prácticamente, tienen que ser selladas hacia la cara, van en dos direcciones, protegen a quien está usando y a quien está enfrente de uno. Entonces, este sí tiene una normativa muy importante en una clasificación del Instituto Nacional de la Salud y la Seguridad Ocupacional del NIUS, quien es la que les regula cómo debe de ser esta y cómo y cuál sería su rango de seguridad, ¿sí? Antes de ponerse entonces un cubrebocas o lo que llaman un barbijo, siempre lavarse las manos, ver que esté limpio, ver hacia dónde me voy a poner, fijarme cómo voy a colocar y ajustar la parte del dorso, siempre revisarla antes de salir, de que esté cómoda y bien puesta y no esté suelta o no se haya roto algo. Y si no la siento ajustada, podría ayudarme con los dispositivos que ven en la parte posterior. Si está demasiado suelta, también puedo hacer el cruce de los sujetadores elásticos para evitar que se me mueva. Es difícil muchas veces cuando estos solamente tienen las tiritas. Lo ideal no es lo que estamos viendo, sino realmente hacer un cruce para tenerla totalmente ajustada. Para el retiro, siempre para poner y retirar, agarrar de los costados, jamás tenerla por delante porque está contaminada y recordar que también cuando vamos a retirarnos, una vez que retiremos, el lavado de manos es fundamental. Esta es una regla de oro.
esta regla de oro debemos de conocerla. ¿Quiénes deberían de usar esto entonces? Aquellos que cuidan a personas que están enfermas en el domicilio, a los pacientes que que están ya en un área común o que están en las zonas de infección, o a los posibles pacientes que están yendo a hacer una consulta o que deben de trasladarse. Recordar que siempre está el lavado de manos en la colocación, o cuando yo salgo no voy a tener una pila muchas veces ni jabón y voy a utilizar el alcohol en gel para hacer la higienización. Y una vez que me retire, también voy a usar el lavado de manos. Entonces, cuando uno usa, hay otro tipo de mascarilla que se ha vuelto muy común, la KN95, que yo se las voy a mostrar como si fuera una N95. Estas son las nuevas N95 que están llegando al país, pero es la misma técnica para utilizar. Sin embargo, si ustedes se fijan, aquí hay un detalle muy importante. Estas son las originales para uso médico y estas bandas van hacia atrás. Sin embargo, los pasos son los mismos para usar este tipo de máscaras, tipo pico de pato, donde uno siempre debe de estar con las manos bien lavadas, revisar la parte del fierrito, acomodarlas, colocarlas bien. En las KN se hace lo mismo, en este caso se pone hacia atrás, pero en las otras se pone a las orejas, y una vez que se ha colocado a las orejas, se fija siempre este alambre de la parte superior anterior, y esta es la prueba que llamamos nosotros de positivo y negativo, que sí deben de hacer los que estén usando este tipo de máscaras de las KN95, ¿no? Se llama el sellado positivo, y el sellado negativo se aspira y luego se bota todo el aire y se ve cómo la máscara se infla y luego la máscara se sujeta hacia la piel. Eso, cuando no hay salida de aire, significa que está bien colocada. Y cuando no se siente eso y se siente el escape del aire, pues entonces estamos con la necesidad de volver a reacomodar. Para sacar, siempre hay que sacar, en este caso, nosotros tenemos que sacar siempre el último elástico hacia adelante y luego el anterior. Para usar las que tienen el pico de pato, hay que nada más sacar los tensores o los elásticos de los costados de las orejas y llevarlo hacia adelante para quitar. Recuerden, el lavado de manos va en eso. La respuesta de la comunidad es importante. Como bolivianos debemos de conocer esto. ¿Y por qué? Porque se ha visto que las comunidades que no han tenido el uso adecuado de las máscaras y les ha costado estandarizar y aprender a utilizarlas correctamente, son los que han tenido los datos más altos de morbimortalidad por el COVID-19. En cambio, Japón, que tiene una cultura antigua de manejar Hong Kong y Corea del Sur y Singapur, son los que mejor se han adaptado porque ellos ya sabían y tenían la cultura de salud de poder utilizar las máscaras. Esto nos muestra que si la respuesta de la comunidad se da en conocimiento de esto, pues podemos tener una muy buena respuesta. No es tangible ni es permitido en estos momentos que la nariz esté fuera, porque estamos diciendo que la primera infección en la última evidencia científica que está llegando al país es que los virus están entrando directamente por nariz. Y si yo tapo solamente la boca y dejo la nariz afuera, estoy poniéndome en riesgo. O si no estoy logrando tapar y estoy totalmente incómoda, no voy a poder salir, y tampoco es de adorno de la garganta. Hay que saber colocarse y conocer cómo debe de ser el uso adecuado. Ninguno de estos está permitido para que uno pueda movilizarse. Hay otro problema. Se han puesto de moda, pareciera, ojalá que no sea así, que están apareciendo estas máscaras con válvula de todo tipo, de toda forma, de todo color y de todo material. Estas máscaras amenazan prácticamente a la salud, es decir, amenazan, ¿por qué? Porque la persona que está utilizando es la única que se protege. A través de esta válvula se bota toda la cantidad de infección o de virus y está diseminando para el resto de las personas. En caso de utilizar este tipo de máscaras, deberían de usar un protector
encima, que es un cubrebocas. Esto no está permitido. Israel ha sacado una normativa hace un par de días, incluso indicando que es altamente peligroso que cualquier paciente que vaya al hospital esté con este tipo de máscaras y que por favor no lo hagan. Esto es más de uso médico, pero debería de saberse normar su uso. Solo protegen prácticamente al usuario. El uso de mascarillas quirúrgicas tiene un código. Dice no tocarlo ni ajustarlo cuando uno está en público, jamás prestarse ni pedir prestado. Cuando uno sale debe de llevar su repuesto, de preferencia tres repuestos siempre. Asegurarse de que quede bien ajustado y bien confortable. Asegurarse de que esté muy limpio, no puede tener manchas. Muchas veces uno no se da cuenta, pues, y puede estarse infectando. Usar el lado correcto, como hemos visto, no puede tener agujeros, no puede estar manchado y tampoco húmedo. Cuando están húmedos se ha visto que hay mayor cantidad de infección. El SARS-CoV-2 tiene lamentablemente un problema. Cuando hay mayor humedad, tiene mayor capacidad de replicación y de infección. Entonces hay que recordar esto. ¿Se recomienda el uso de máscaras de protección? Sí, son importantes, sobre todo si uno va a salir de la casa y como lo que hemos dicho. A los niños generalmente hay que ponerles a los 2 años, no es permitido en niños más pequeños, hay que tener mucho cuidado. Cuando los niños o las personas utilizan las máscaras, hay que saber también desecharlas. Entonces, lo que hay que hacer es importante conocer cómo las vamos a desechar. No es cuestión de que yo esté por llegar a casa, agarre y las tire. No, se deben de botar cuando uno ha llegado a la casa y es lo último que uno se saca y deben de enrollarlas y botarlas y meterlas en una bolsa y luego desinfectarse las manos. Jamás meterlas en el bolsillo ni meterlas en la cartera una vez que han sido utilizadas, porque no solamente están regando el coronavirus, sino están regando otro tipo de infección. Al ver que las personas utilizaban el barbijo o este tipo de protección física, se observó que lamentablemente los ojos estaban muy expuestos. Y ustedes conocen el caso del doctor de oftalmología, el doctor Li, que en Wuhan, China, dio el primer grito de alerta avisando de que había un nuevo virus que estaba trayendo muchos problemas y que no le hicieron caso. Y después de hacer una revisión ocular, un tiempo después, él logra fallecer y recién se identifica al virus. Entonces se da cuenta, él era oftalmólogo y ahí se dan cuenta de que probablemente él sí se infectó por los ojos y empiezan a salir informes. Miren que 534 casos en la zona roja de COVID y hay otros casos que se reportan en otros sitios del país. Entonces, lo que nos hace mostrar que ya los oftalmólogos ponen mucha atención y dan una alerta a nivel de la Academia Americana de Oftalmología, pensando en que podrían llegar directamente las gotículas a los ojos y también ver de que las personas por algún descuido estaban tocando superficies y se contaminaban los ojos al frotarse. El virus en realidad produce y causa y está establecido una conjuntivitis del 1 al 3% y por lo tanto la conjuntiva ocular es un sitio de transmisión y de infección. Para lo que se han visto varios recursos como el uso de las máscaras. Este tipo de máscaras es muy cómodo y tiene muy buena protección. La colocación de este barbijo KN95 está perfecta y miren que si uno utiliza lentes es todavía mucho más sencillo y más fácil utilizar y no tienen el problema de que además se humidifica esta zona. Entonces es importante tomar en cuenta esto, no como algunas personas por debajo de esta máscara se quitan el barbijo y piensan que están protegidos. No es así. Este es un complemento, no es un sustituyente del barbijo, por lo que siempre deben de usarse los dos juntos. Entonces, cuando uno tiene un entorno donde va a estar a menos de 2 metros o va a haber o sabe que va a haber aglomeración de gente o va a permanecer mucho tiempo en un ambiente cerrado, debe de utilizar esto y debe de cumplir con la norma de que diga que cubra bien, que se permita ver a través de esta máscara facial, porque muchas veces puede distorsionar la visión y uno puede tener accidentes y que sobre todo sea cómoda y se pueda colocar.
al principio, cuando uno no sabe utilizar esto y estamos hablando de que la gente está saliendo del domicilio y todavía hay muchas personas que no saben salir, ni llegar, ni cómo vestirse, entonces no están pudiendo controlar, se les cae, se les mueve o está sin cubrirles lo que debería de protegerles. También la otra alternativa es utilizar las gafas integrales de diferentes formas, tamaños y colores que uno podría combinar. Entonces, siempre utilizar esto cuando uno esté en la producción de aerosoles, que son las gotículas. Generalmente nosotros llamamos aerosoles porque estamos en zonas médicas, pero también hay personas que podrían estar atendiendo a alguna persona en algún momento y podrían estar en ese riesgo, donde haya salpicadura o algún líquido de alguna persona que esté infectada y pueda saltarnos, ¿no? Esto va junto con el lavado de manos. Esto es lavado de manos. Esto es lo que hacemos nosotros y esto se ha promulgado hace muchos años en la comunidad médica. Se ha pedido que hace 10 años se haga una revisión de estos protocolos del lavado de manos para evitar las infecciones, sobre todo en la atención a los pacientes. Y este protocolo sí se debe de cumplir. El lavado de manos tiene 11 pasos y no es solamente frotar las palmas de las manos. Lo que sí se debe de hacer es humedecer las manos, aplicar jabón, bastante jabón, para que haga espuma. Luego frotar las manos, frotar luego una mano sobre la otra, las palmas, luego frotar la parte de atrás de los dedos, frotar los dedos pulgares de ambas manos, frotar las uñas y luego terminar frotando las muñecas. Una vez que uno hace eso, puede secarse con un papel y cerrar la pila con ese papel. No tocar, porque si toca directamente antes de secarse, va a reinfectarse porque abrió la pila así. Y cuando uno no tiene eso y está en la calle, pues hace la higienización de los 8 pasos, que prácticamente hace lo mismo. Entonces, no es solamente frotar las palmas. Esto lleva por lo menos más de 20 segundos. Para que sea altamente efectivo, se ha visto que sea entre 20 a 40 segundos y es clarito el tiempo. ¿Cuándo nos vamos a lavar? Antes y después de usar el tapabocas, antes y después de comer y sobre todo después de ir al baño. Y antes y después de usar cualquier equipo. Estamos hablando de que en la casa usamos computadoras, celulares, combinamos las cosas, etcétera. Antes y después siempre de abrir y cerrar las puertas, los cerrojos son un punto rojo de infección que puede ser altamente contagiante en domicilio y en el trabajo, antes y después de encender y apagar la luz y antes de salir a algún lugar de la casa y después de entrar al cuarto. Es decir, las veces que sean necesarias, porque si seguimos hablando siempre va a ser antes y después. Ahora, tenemos otro tipo del uso de las máscaras, de lo que llamamos nosotros las protectoras, ¿sí? Estos respiradores no es para un uso común. A nosotros nos duele el alma, el corazón, como decimos cuando vemos que las personas están utilizando esto en el mercado, en el supermercado, caminando en la calle o queriendo hacer gimnasia. Este tipo de máscaras que son los N95 no es para ese tipo de actividades, ¿sí? Aunque estén, miren, encima colocando una máscara facial. Además, aquí están usando guantes. Los guantes son una falsa sensación de seguridad y es algo que ha hecho que la gente se infecte, porque al tener guantes reduce la cantidad del número de lavado de manos y se olvida que ha tocado superficies y se toca y se frota los ojos y se infecta. Entonces, hay que saber dónde utilizar y cómo utilizar. La norma que cuando utilizamos un N95 jamás lo exponemos. Tiene que tener un protector encima, que es un barbijo quirúrgico, porque en estos momentos no están llegando estos respiradores al país y estos respiradores o estas máscaras especiales del equipo médico estamos reciclando y es por eso la importancia de conocer. ¿Cuánto duran? Fíjense que en un tiempo de envejecimiento natural, con muy poca exposición, pueden durar 11 días y prácticamente no han perdido su capacidad de protección contra el virus. Pero si las distancias son menores a 6 pies, que es 1.8 metros, va a ser más difícil de que tengan ese tiempo de sobrevida. Otro factor que juega es la limpieza y la desinfección. Cuando una persona quiere limpiar y usa cualquier tipo de sustancia y moja la máscara, puede bajar la efectividad de la protección en un 20%.
1%. Entonces nunca hay que agarrar agua y jabón. Al principio la gente agarraba y las jabonaba porque decíamos que teníamos que reciclarlas, pero esta no era la forma, no es la forma de reciclar ni siquiera un KN95. Y cuando se desinfecta con alcohol, fíjense que puede llegar a bajar hasta 61%, disminuyendo la capacidad de protección de captura del virus de un 37%. El virus mide 0.1 micras. Y lo que tienen que hacer estas máscaras es proteger de 0.1 a 0.3 micras para que podamos estar en un ambiente protegido. Entonces, la desinfección con este tipo de aditamentos o de líquidos pues trae problemas aunque dejen reposar 24 horas, además de que lo están humedeciendo y estamos diciendo que en ambiente húmedo es de mayor riesgo. Para meter al microondas, bueno, miren, se ha visto que podría ser efectivo, pero tiene un gran problema. No se olviden que tenemos una parte de metal encima y esa parte de metal nos podría, habría que desarmar totalmente la máscara, igual que sacarle las ligas de plástico, o si entran las ligas de plástico se logran quemar y si están sueltas no pueden ser reutilizadas. Por lo tanto, no es una opción. Además de que tienen una carga importante por su tipo de fabricación. Y cuando entran al microondas se pierde su carga electrostática, lo que hace que ya no sea protectora para ninguno de estos eventos. Para el coronavirus. Entonces, la FDA dio ya una autorización que sí se ha ido utilizando en los para este tipo de pacientes. Se pensó que se podría usar los rayos ultravioleta, pero se ha visto que causan daño y las máscaras pierden esa efectividad. Etanol, el calor directo y los rayos UV no causan una buena protección. Podrían desinfectar, pero dañan severamente y entonces la máscara deja de funcionar. Lo que sí sirve es el BHP y prácticamente con este sí se ha visto que podría funcionar, pero se utiliza en una forma de vaporización en un equipo que cuesta más de $50,000 y solamente serviría para dos tipos de desinfección. También se han hecho estudios en la Universidad de Hong Kong para ver cuánto tiempo vive el virus, cómo yo puedo controlarme y cómo podría yo saber qué es lo que está pasando, cómo podría identificar esto, ¿no? Y para ver eso se ha visto que ellos utilizaron un material muy parecido al de las máscaras que se llama el J-Cloud, que es un material electrostático muy similar al de las mascarillas prácticamente, y pues sí se ha visto que el virus, sobre todo el virus de la gripe que ellos estudiaron, ya no vivía a las 5 horas cuando se hacían o se utilizaban algunos este tipo de elementos de desinfección especiales para las máscaras. Entonces también se pensó qué podíamos hacer o cómo podíamos mejorar las máscaras que podríamos recuperar. No hay que meterlas al microondas, no hay que meterlas al horno, no hay que echarles nada. Entonces se observa que dejándolas secar por el tiempo de vida que tienen, pues podíamos ver que entre 48 a 72 horas podría ser un tiempo suficiente por el tiempo de vida que estos logran vivir en el papel, en el en diferentes tipos de superficies, de telas, etcétera. Pero influyen algunos otros factores. Cuando la temperatura es alta y la temperatura es seca, el virus vive menos tiempo, pero cuando hay humedad se mantiene más tiempo. Recuerden que en China, cuando salían los doctores de los hospitales para recuperar las máscaras, les hacían poner en bolsas y les hacían poner incluso en tuppers. Eso es plástico. Entonces el plástico lo único que hace es que está tan cerrado herméticamente que mantiene la humedad y eso podría aumentar la infección. Lo que se necesita es una buena ventilación y por eso se escoge un buen material. Nosotros lo que hacemos es sacarnos, de ponerlas en un sitio seguro, muchas veces meterlas en una bolsa de papel de madera y dejarlas selladas durante 4 a 5 días para que se desinfecten solas sin poner ningún producto. Y prácticamente con esta investigación que se hace en la Universidad de Hong Kong, se ve que ya son inviables y con alta seguridad al cuarto día. Entonces hay que tener entre 4 a 5
N95 de este estilo especial para poder utilizar. ¿Cuándo se debería de usar un respirador N95? ¿Y qué dice aquí? Procedimiento con riesgo. Procedimiento, estamos hablando de actividad médica, reanimación, intubación, aspiración de secreciones, autopsias, etcétera, ¿sí? O un personal que esté directamente relacionado con toma de muestras en los pacientes. Cuando ustedes van a los consultorios y se les toman las muestras del hisopado nasofaríngeo, pues el equipo tiene que tener esto. Por lo tanto, por favor, que sea solamente para el personal médico. Hay los N95, esto es en Estados Unidos, esto es en Brasil, y se ha querido ver en diferentes países cómo va, y las últimas que han salido que son con válvulas, pero para la forma de manejar, siempre colocando aquí uno que sea quirúrgico. No es para ponerlo de gorro ni para ir a hacer deporte. Para nosotros vale oro. La permanencia del coronavirus en superficies con el estudio que se hace en Hong Kong se va viendo, es algo que todavía no está totalmente publicado, pero sí se ha visto la homologación de ver los virus de la gripe, y miren cómo según la superficie va viviendo. No es tan importante memorizar cuánto tiempo vive en cada tipo de superficie. Lo importante es saber que debemos de eliminar y evitar de que siga viable. Viable significa que si sigue vivo va a seguir contagiando y trayendo problemas. Entonces yo debo de cortar esa cadena de infección ahora que estoy saliendo a la calle, estoy tocando todo, todavía no sé comportarme. Entonces no es que cada papel que agarre o cada billete que yo agarre le ponga alcohol en la calle o lavandina, no. Una vez que he terminado de manipular todo lo que tengo que manipular, durante todo ese tiempo no debo de tocarme la cara, y cuando he terminado de manipular me hago un buen lavado de manos y recién manipulo todo lo que tengo, y así evito la infección. Una recomendación muy importante: ¿qué hacemos en este tipo de pandemia para sobrevivir? Es utilizar un botiquín casero en casa. No lo que están vendiendo, esos botiquines de 400, 500 pesos que tienen un montón de cosas y no sabemos qué cosas tienen. Pero sí, lo que yo recomiendo en estos tiempos es porque tenemos que tener algo de seguridad. Un termómetro que nos puede ayudar. Han aparecido los infrarrojos, que tienen una característica muy interesante. Para quienes no saben nada de medicina, cuando no hay fiebre, marca color verde. Cuando hay una febrícula, pasa de 37,5, que no necesitan ni siquiera memorizar, cambia de color cuando empieza a subir la temperatura del cuerpo y hace un sonido y dispara una alarma cuando ya está en plena fiebre. Entonces, esa es la facilidad de tener algo que se puede poner en el cuello y se puede poner en la mano y no siempre en los ojos. Y el otro aditamento que debemos de tener es el oxímetro para medir la cantidad de oxígeno que estamos teniendo y avisar al médico. Aquel paciente que se enferma inmediatamente tiene que tener el contacto con un médico y todos los días comunicarse. Y si hay algún cambio en el día, que son 24 horas, que puede ser en la madrugada, en la mañana o en la tarde, pues tendrá que comunicarse. Aquí sí, lo que pedimos es que aprendan a ver donde dice SPO2 en porcentaje, que siempre debe de estar arriba de 85. En la altura, cuando está menos de 85, se convierte en un gran riesgo y nos dice que no está entrando oxígeno al cuerpo y que sería muy peligroso, y el paciente de coronavirus se está complicando. ¿Y cómo es que se complica? Pues ahí están, entran las partículas. Esta es una microfotografía en Japón que se hacen dos personas conversando sin protección a menos de 2 metros, y las partículas son estas manchitas blancas que ven cómo va infectando. Y si el ambiente está cerrado y está húmedo, se van a mantener en ese ambiente. Y lo que tenemos que hacer es inmediatamente abrir una ventana. En los dormitorios o en las zonas de trabajo, generalmente hay que abrir el ambiente, la ventana del ambiente que queremos ventilar, y hay que cerrar la puerta que da hacia el resto de la casa, de la habitación. Y miren que en cuestión de minutos se limpia. Se ha visto que estas microgotas, cuando hay personas y hay una zona cerrada, en menos de un minuto ya están en el ambiente. Y aquella persona que no tiene
bioseguridad se va a infectar. Es por eso que estamos hablando de los aforos o de la disminución de la cantidad del comportamiento de las personas ahora que están volviendo a trabajar. No es momento de reuniones todavía en espacios pequeños que no tengan ventilación. Ese movimiento de las microgotas se va a mantener. Fíjense que a los 20 minutos, lo que ya está en rojo a la derecha, se observa que siguen en el ambiente. Por lo tanto, deberíamos de desinfectar esa zona abriendo las ventanas. Y se dice que para desinfectar una zona que está cerrada, que estaba con sospecha de que alguien estaba infectado, se debería de abrir por lo menos 3 veces por hora. Se podría usar 5 a 7 minutos o abrir 15 minutos de una sola. Ahora que estamos volviendo al trabajo, debemos de reorganizarnos y ver cómo vamos a trabajar. Recordar que siempre que lleguemos y salgamos debemos de desinfectar las superficies por lo que acabamos de aprender y ver formas de protección en el trabajo, ¿sí? Hay barreras de protección física como las que están viendo para que uno pueda trabajar. Hemos visto y bueno, estamos muy complacidos con que la gente está utilizando este conocimiento. Además, sobre todo mantener la distancia. Los estudios de los Centros Europeos de Prevención y Control de las Enfermedades, igual que los de Shanghái y de Estados Unidos, muestran que la jerarquía de valor más importante para evitar diseminar y para que la gente ahora que está saliendo no se infecte es la distancia física. No hay algo que sea mejor que esto y además tener el apoyo del gran amigo que llamamos del uso del alcohol en gel. Los voy a poner en la situación de lo que ha traído la crisis del coronavirus, que ha sido una radiografía de 3 escenarios donde el común denominador ha sido la aglomeración. Las personas ahora, incluso saliendo de la cuarentena, no están cumpliendo. Hay restaurantes que no han disminuido la cantidad de personas que están ingresando, ¿sí? Y eso nos va a traer problemas. Aquí se observa que había un equipo que trabajaba y ese equipo contagió a muchas personas. ¿Y eso se podía haber evitado? Por supuesto. Ahora que vamos a volver, ya no se pone frente a frente a las personas ni lado a lado. Se las va separando a más de 2 metros con la jerarquía de conocimiento para ubicarlas y sobre todo ponerlas en una posición que se llama en zigzag. Cosa de que si esta persona llegara a toser o estornudar, esto va a llegar aquí y no va a llegar fácilmente hacia este otro trabajador. También buscar zonas que no aglomeren y que estén más separadas, sobre todo si van a ser de reuniones o zonas comunes como para que tengan comida o café, también se puede utilizar esta forma. Mantener a los empleados, si se puede, en las zonas del teletrabajo de distancia que también ha visto que se los saca de una zona de riesgo y no todos están juntos, sino van haciendo diferentes trabajos y diferentes funciones. Evitar todo tipo de material de contacto. Nadie puede prestarse un bolígrafo o manejar papeles. En caso de que ocurra eso, hemos dicho que una vez que se termine la manipulación, se limpian. El segundo escenario es donde uno come o donde uno tiene reuniones grandes y fíjense que generalmente los espacios no son ventilados. Siempre la primera regla había sido ventilar, disminuir la cantidad de sonido que se produce para que la gente no grite y logre conversar para evitar que esas gotículas viajen y estén en el ambiente. Mantener, si tenemos un filtro, una circulación de aire acondicionado, siempre ver su recirculación y ver la posibilidad de tener un filtro, porque estos son los sitios de mayor infección ahora que estamos volviendo a las zonas de trabajo. Reducir la cantidad de personas que estarían dentro de un espacio físico pequeño y eso es el aforo, el número de personas. El espacio siempre vamos a mantener y si es posible podemos empezarlos a sacar a espacios libres de ventilación natural. También existen los que llamamos los super spreaders en zonas o super contagiadoras que están en zonas totalmente cerradas y que una persona, sí, existe esto y esto es una revisión que infecta hasta 23 personas por no tener evitando la aglomeración y lo que estamos haciendo es nuevamente tener un comportamiento antes de la pandemia. Tenemos que aprender que tenemos que tener un espacio, una ventilación y no juntarnos, cada quien, como se dice ahora, a su esquina.
Bien, ahora que estamos aprendiendo a salir, ¿qué hacemos? Ya, hemos salido, vamos a ver cómo salimos, pero ¿y cuando yo llego a casa, qué hago? Cuando llego a casa siempre debo de tener un espacio en la mente o puedo ayudarme diferenciándolo con una cinta en el piso y ver dónde voy a dejar los calzados, si en la parte de afuera, cruzando apenas la, la, la puerta de la casa, dejando la ropa, siempre sacándome los artículos, los productos y qué es lo que es la zona sucia para que yo no infecte. Y lo último que me voy a sacar siempre va a ser el barbijo y desinfectarme las manos antes de cruzar la zona. Una vez que me he desinfectado y he sacado el barbijo, recién podré hacer lo demás. En la entrada a casa, siempre evitar tocar lo que yo tocaba antes, puertas, vidrios, ventanas. Ahora, si lo voy a hacer y voy a tocar el timbre, ya es más difícil porque voy a incluso hacer que otra persona que salga esté pisando los pasos que yo probablemente pisé y dejé el día anterior y no terminé de limpiar. Por lo tanto, ahora tenemos que concentrarnos en cómo manejar incluso las llaves de uso personal que podríamos desinfectarlas nada más con alcohol. De preferencia, siempre sacarse los calzados. En lo que hemos estado manejando nosotros en los hospitales, hemos utilizado un solo calzado. Para llegar a los hospitales para no infectar el resto de la casa. Si hay mascotas, simplemente se les limpia y uno sale con la mascota, entra, se limpia las manos y luego limpia las patitas de la mascota con agüita jabonosa. Hay que quitarse la ropa, dejar todo lo que se desinfecte y siempre dejar en una zona o en una cajita para luego volver y desinfectar esas llaves o el celular. Si puedes, dúchate. Hay muchas personas que probablemente por la hora o por alguna situación no van a poder bañarse. Entonces, la norma es que una vez que cruces limpiándote las manos y ya cruces a la zona limpia, te laves con agua y jabón toda la zona expuesta. Hablábamos de la zona T, pero siempre hay zonas que están totalmente expuestas y eso hay que limpiar. Luego hay que volver a limpiar lo que hemos utilizado porque el celular es algo que puede infectar. Hay que limpiar las carteras, hay que limpiar todo lo que hemos manejado. Hay que retirarse los guantes y siempre intentar reducir el riesgo de infección dentro de la casa. Una vez que entramos a la casa, cuando uno tiene una actividad permanente de estar en reuniones y todo, es preferible empezar a tener un poco de distancia y separarse, porque uno a veces puede estar en el grupo de los asintomáticos y sin darse cuenta, cursar la enfermedad e ir infectando dentro de la casa. Entonces, ahí es un paso a dar grande. Estamos volviendo a hacer cosas, pero que tenemos que retomar algo que hemos olvidado o que no sabemos hacerlo. Bien, y una vez que uno utiliza un baño, tiene que usar de preferencia un solo baño y si no se puede, utilizar entre todos, pero la persona que tiene mayor riesgo de entrar o que tiene datos de sospecha de que probablemente se esté infectando y está conviviendo en casa, inmediatamente usa el baño, inmediatamente lo debe de desinfectar. Jamás compartir artículos personales. Por el momento, incluso no es conveniente utilizar la vajilla misma a no ser que, bueno, realmente se desinfecte con abundante jabón y agua caliente. Se debe de desinfectar sitios y espacios comunes que tenemos y la ropa siempre por separado para que se pueda lavar, sobre todo si es una ropa personal o ropa de cama o de uso personal que está usando alguna persona que esté infectada y se lava por separado. Se hace remojar durante 30 minutos. Hay personas que las pueden guardar durante 3 o 4 días que hemos visto que el virus vive y luego recién se pone también en agua con jabón a 30 minutos y de preferencia siempre se lava con agua caliente. Si no se puede, bueno, se deja remojar esos 30 minutos, primero dejando siempre separada esa ropa por 3 a 4 días para que la cantidad de virus baje y se pueda lavar. Mantener la distancia es bien importante y ver esto de la ventilación natural o de poner un filtro cuando se esté usando algo que ventile. Tener datos de alerta y aprender a diferenciar. Ahora que estamos saliendo y estamos en tiempo de post-COVID, es el post, o digamos en tiempo de post-confinamiento, no post-COVID.
Es decir, estamos reintegrándonos en un momento muy importante de lo que está pasando en esta pandemia en el país. Pero eso no significa que el COVID no esté en Bolivia. No, sí, sí sigue en Bolivia. Y como sí sigue en Bolivia, debo de tener muchísimo cuidado ahora que yo estoy saliendo. Y como estoy saliendo, tengo que tener más cuidado de saber lo que está pasando con mi salud cuando llego a casa. Y si cuando llego a casa empiezo a tener algún síntoma de los que conozco y sobre todo hay fiebre o dificultad para respirar, pérdida del apetito, del gusto, malestar, dolores de huesos, etcétera, tengo que pensar que estoy cursando un COVID e inmediatamente avisar. Entonces, este es el tiempo en el que tenemos que poner muchísima atención. Ya sabemos entrar, ya sabemos qué hacer adentro, cómo comportarnos y cómo podríamos salir. Siempre utilizar, cuando uno va a salir, algo que te proteja y no exponga partes de tu cuerpo. No es momento de salir con soleras, es momento de, si te hace calor, utiliza una polera manga larga que sea delgada, pero que te permita salir, de preferencia con el cabello recogido, de preferencia, ¿no? Si tienes una máscara, siempre te la vas a poner antes de salir. Intenta no usar el transporte público o si vas a usarlo, de que estés siempre con esa separación. Ver de que las mascotas prácticamente no estén en las superficies en las que tú estás manejando permanentemente. No botes los papeles, haz un buen uso, bótalos donde corresponde si es que vas a usar algo. Y si estás estornudando o algo y tienes opción de ponerte a un lado lejano, hazlo bien, límpiate las manos, lávate las manos, usa el protocolo de la tos, jamás tosas a las personas en su cara, trata de utilizar efectivo siempre lo que uno va a utilizar y donde uno se va a mover. Mantener la distancia y lavarse las manos es importante. Cuando uno llega a casa, ¿qué hago? ¿Cómo hago con mis alimentos? Ya sé entrar, ya sé cómo dividir. Sí, hay muchas formas, pero una forma interesante es que cuando uno llega, puede dividir un espacio que tenga en una mesa o directamente donde va a ir a lavar los productos y coloca a un lado todo lo que ha metido. Luego va desinfectando o va lavando todo lo que ha tocado. Antes de eso, siempre tiene que tener una preparación para desinfectar las compras. Y eso lo hacemos con lavandina. La lavandina se hace una preparación, uno puede hacer preparaciones de 30 ml de lavandina con 1 litro de agua, agita bien y eso ya tiene para desinfectar. Y a veces una concentración un poquito más fuerte de 100 ml en 900 de agua, mucho más fuerte si realmente ven que la cosa está muy sucia. Entonces siempre se ve un espacio separado para que uno pueda desinfectar. Pone la solución. Si está todo sellado y en bolsas, no es necesario que lo abran. Si está sellado, lo limpian primero por fuera y le ponen esta solución y dejan que permanezca por lo menos 1 minuto para que tenga la acción viricida que estamos buscando. Y después de eso, lo secan y lo ponen a la zona limpia y luego desinfectan toda la zona que ha tocado esto antes de que ustedes hayan utilizado. Si tienen frutas o verduras, lavan como habitualmente lavaban y le echan unas gotitas de limpiadores o desinfectantes de frutas y verduras que pueden utilizar o unas gotitas de lavandina para limpiar esto. En caso de que tengan o hayan manipulado o alguien les haya entregado el pan que generalmente está en bolsas o están manipulando ya con pinzas, se puede hacer también el cambio de esto como si uno le saca el forro, aquí se ve cómo se está sacando el forro de papel del pancito y se está colocando y ya está limpio. Y después de que hayan terminado, siempre lavado de manos. Algo muy importante es el celular. Si uno va a ir a trabajar, tiene que tener un horario hasta para contestar ahora el celular, porque si está trabajando y al mismo tiempo contesta el celular, es donde se va a infectar, porque va a utilizar el celular y se va a tocar la cara, el rostro, va a tocar las manos, va a tocar el bolsillo, va a tocar la mesa, donde está toda la infección que podría estar. Entonces, simplemente tener seguridad, hay protectores o pueden hacerse ustedes incluso un protector de plástico para el celular el día que les toque salir. Muy bien, han hecho todo, pero fíjense que están llevando en el día de trabajo no podemos llevar anillos
pulseras o relojes. ¿Por qué? Porque se convierten, igual que el celular, se llama fomite, que son los que van transportando la infección de un lado a otro. Entonces, cuando uno va a ir a trabajar, se saca todas esas cosas y prácticamente empieza a trabajar. Es muy importante tomar en cuenta cómo limpiar el baño y es una de las zonas de mayor descuido en las casas. Cuando una persona está infectada o cuando hay alguien que no está infectado y uno quiere mantener limpia la casa, de preferencia siempre tiene que estar protegido y el baño no tiene que tener nada, solo lo necesario. Un jabón y el jabón para lavarse las manos y tal vez los aditamentos para limpiarse la boca y peinarse. No hay más. Y cuando se haga correr el agua, pues tendrá que taparse. Fíjense la diferencia que cuando está tapado no salen esos aerosoles o esas partículas de virus que podrían infectar a las personas. Y siempre después lavarse. El aseo y la limpieza es permanente y además es bien importante porque se ha visto que prácticamente el sistema digestivo es una ruta muy potencial de infección o de coexpresión del coronavirus, porque en el colon, en el ileón, así en el estómago y en el esófago se han encontrado igualitos los receptores AC2 como en el pulmón. Entonces, esa zona donde uno va a utilizar, y miren, descarga todo esto, tiene que estar bien desinfectada y limpia. No hay algo que sea superior a la limpieza y a la desinfección. Bien, ahora también se ha hablado de que podría uno protegerse con este tipo de tarjetas. Pero ¿qué es lo importante? Lo que hemos aprendido hasta ahora, si se dan cuenta, es que tenemos que cuidar del cuello para arriba. Esta es la zona y esta es la zona T que debemos de proteger. Entonces esto no nos está dando esa protección. Fíjense dónde está colocado. Además que en estos momentos no tenemos una evidencia científica que nos diga como la evidencia científica que les he mostrado en el resto de las cosas. Y entonces el virus va a entrar por la nariz y no va a entrar por el pecho ni por la piel. Esta limpieza es vital para que nadie se infecte y no es algo que uno se lo haya inventado. Ya aquí se ve que 172 estudios observacionales, y esto ha salido hace más de 2 meses, 16 ciudades en 6 continentes del mundo, hacen más de 44 estudios relevantes en relación a lo que uno puede cuidar y no puede cuidar. ¿Y en qué concluye? Concluye en que prácticamente la distancia física, el uso de máscaras y la protección ocular son realmente favorables y dan una disminución del riesgo de infección por coronavirus. Entonces, esa distancia social es muy importante que nosotros la hagamos. Uno va a ir de compras, mantenga la distancia. No se cumple la distancia en la tienda de mi barrio y yo le digo a la señora y pues ya no acudo a esa tienda y me busco otra tienda que tenga la distancia para que me pueda separar. Entonces no hay que reutilizar muchas veces, esto es importante, elementos de limpieza. A veces uno cuando hay alto riesgo de infección o alguien está infectado o piensa que no ha cumplido las medidas de bioseguridad, inmediatamente hay que utilizar el papel desechable o usar trozos de tela que pueda limpiar y botar y no estar limpiando o lavando porque probablemente no cumpla las medidas de bioseguridad. Y jamás reutilizar los guantes. Hemos visto que es una falsa sensación de seguridad. Las mascarillas tampoco se tienen que cambiar. La gente dice, ¿cuánto dura? Bueno, te va a durar hasta que se humedezca. Hay personas que les puede durar 5 horas, 6 horas, porque no van a hablar mucho, pero hay personas que hablan bastante y a las 2 horas o estás en zona de calor a los 30 minutos, entonces te vas cambiando. Saber utilizar y saberlas botar y nunca reutilizar las bolsas de plástico, saber colocar los residuos y una vez que uno coloque los residuos, siempre tener la gentileza de colocar los residuos en bolsas de color y con desinfección. Nunca compartir tus aditamentos de uso personal como hemos visto. Ahora, hay cuidados también que uno puede tener y poner atención en la limpieza de la boca, como la higiene. La higiene bucal y la higiene de la nariz es importante. Estamos estudiando esto, ya ha salido esto hace rato. Los ortodoncistas en el exterior están utilizando la povidona en concentraciones de diluciones que también nosotros estamos empezando a revisar para poder utilizarlas y que la gente también tenga los cuidados de la limpieza bucal y nasal. Es muy importante. Entonces, no es necesario que cuando uno salga a la calle salga todo disfrazado
porque esto es más que otra cosa un disfraz, no estamos en guerra de gases, o que ya ahora ya no sepamos utilizar nuestras máscaras y estemos con los filtros afuera, o que mal utilicemos las mejores máscaras en domicilio sin motivo, sin necesidad, y además estemos utilizando los guantes, algo que no debemos de hacer en estos momentos. Simplemente con esto y protegiendo del cuello para arriba vamos a salir adelante. El virus se ha adaptado, el virus se ha disparado, el virus ha causado infección. No es hora en estos momentos de la post cuarentena que hemos tenido de bajar la guardia. Todo lo contrario, es un momento de mantenernos muy firmes y de poder salir adelante en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por la explicación. Ha sido realmente muy clara, muy didáctica y ha respondido a todas las preguntas que en realidad queríamos hablar con la gente y son inquietudes que nos han llegado a nuestras redes sociales. Le agradecemos mucho por tan buena explicación y realmente ha sido muy clara. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a las preguntas, doctora, si nos permite, por favor. Les pedimos a todas las personas, tanto en sala uno como en sala uno, perdón, que por favor puedan levantar la mano a partir de este momento y les pedimos que sean muy claros y precisos al realizar su pregunta. En sala 2, por favor, envíenos su pregunta muy clara, muy específica al chat, y las personas que están conectadas en Facebook, les pedimos por favor que nos manden a través de esta plataforma sus consultas. Queremos agradecer a las más de 2.600 personas que están conectadas en esta tarde y anoche con nosotros. Muchas gracias por creer en los talleres de la Escuela de Género y por participar de manera constante. Iniciamos, doctora, por favor. Como bien les decía, les pedimos que sean muy concretos al momento de realizar su pregunta. Tienen un minuto para formularla. Vamos a iniciar con sala uno. Adelante, por favor. Yasmín, le pedimos que nos dé su nombre, Yasmín Salgueiro, al momento de hacer su consulta, por favor le pedimos que nos dé su nombre, desde dónde nos escribe y qué le ha parecido el taller. Adelante, Yasmín, por favor. Ya. Muy buenas noches, mi nombre es Yasmín Salgueiro, les escribo desde la ciudad de La Paz. Agradecer a los anfitriones de Escuela de Género por la labor social que realizan y a la doctora, ya que realmente es impecable la información que nos ha transmitido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el protocolo de bioseguridad más adecuado para el personal de salud que ya ha pasado la enfermedad para evitar una reinfección? Gracias. Gracias, Yasmín. Adelante, doctora, por favor. El equipo de bioseguridad para el personal de salud es totalmente diferente a lo que se maneja, como hemos mostrado, con evidencia científica escrita ya. Las personas que trabajan en zona roja son personas que tienen que cubrir prácticamente todo el cuerpo. Lo primero es tener siempre un buen N95. El equipo de salud es ese. Encima de su N95, porque le va a durar y para evitar de que se le manche, porque lo va a reutilizar, tiene que poner un barbijo quirúrgico. Luego, si es mujer, tiene que sujetar el cabello, ¿sí? Porque el cabello se le va a mover, se le va a venir adelante y va a querer ponerlo atrás y no va a poder. Se sujeta el cabello, se hace una colita y como está en zona roja, que yo llamo, inmediatamente tiene que colocarse un gorro y ahí encima ponerse su protector ocular. Puede ser el protector ocular con las gafas o puede ser el protector facial. Ya la vestimenta, generalmente la parte del cuello para abajo se utiliza siempre un pijama, un zapato cerrado, de preferencia que no tenga ninguna agujeta, liga o adorno. Tiene que ser un zapato totalmente liso, siempre para evitar los resquicios de donde podría estar el coronavirus. Tiene que tener el pantalón largo, el pantalón cómodo y tiene que tener el pijama. Encima del pijama se pone una bata. La primera bata puede ser una bata de tela y la segunda bata, si está entrando a zona roja y donde va a haber un paciente que va a toser y eso sí va a ser micropartículas y va a ser líquido, tiene que usar una bata hidrorrepelente. Tiene que usar dos barbijos, un barbijo especial de nitrilo por debajo y un barbijo normal, tiene que usar dos tipos de guantes, el de nitrilo por abajo y el otro guante por encima,
y este guante, el segundo guante, es el que va a ir cambiando cuando vaya cambiando o de revisar de un paciente a otro o cuando vaya cambiando de funciones. Entonces, una vez que termine, bueno, se va quitando como se ha puesto. De preferencia, ¿qué se pide? Se pide que cuando una persona entre a trabajar a este tipo de zonas rojas que llamamos, tenga un par. ¿Qué significa el par? Significa que la otra persona siempre lo guíe y le haga como un checklist de decirle, estás cumpliendo los pasos y te estás poniendo todo lo que corresponde. Y cuando sales de la zona, lo haces igual. Si bien es algo repetitivo, les cuento que por el estrés podrían olvidarse y podrían cortar algún paso de bioseguridad y contaminarse. Entonces, siempre es bueno tener o un checklist que uno pueda ir viendo o alguien que le ayude a hacer este proceso de vestida y desvestida en zona roja. Gracias, doctora. Continuamos, por favor. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tratar de dar espacio a la mayor cantidad de preguntas posible. Tenemos una consulta desde Facebook. Nos pregunta Pedro Rudy Fernández Paco y dice, ¿la desinfección con termonebulización para los hogares u oficinas es recomendable? Sí, se puede hacer, siempre y cuando no utilicen algún producto tóxico para las nebulizaciones, se puede hacer. La limpieza más recomendable para los domicilios es la ventilación. La ventilación en forma cruzada que permita intercambiar el aire, ese es uno, y sobre todo limpiar los pisos de la cocina, todas las superficies de los mesones de la cocina y limpiar y desinfectar los baños. Ya con eso está prácticamente todo el domicilio muy limpio. Gracias, doctora. Perdón, continuamos por favor con las preguntas de sala 2 y la licenciada Paola Andrea Vargas Arevalo nos pregunta y dice, está siendo muy comercializado el amonio cuaternario. ¿Qué eficacia tiene y se recomienda usarlo en la ropa? El amonio cuaternario podría causar en algún momento incluso algún problema de salud si es que no es real en su composición. Se ha observado que sí se ha pedido o se ha visto que podría utilizarse en zonas de desinfección, pero generalmente para hospitales o ambientes bastante grandes que tengan mucha ventilación. Es un muy buen desinfectante, tiene muy buen potencial de desinfección, sin embargo, podría alterar incluso el medio ambiente y podría agravar algún problema de salud, como irritaciones en la piel, problemas digestivos y si no hay la ventilación necesaria, problemas incluso respiratorios. Gracias, doctora. Continuamos con preguntas de sala 1. Por favor, adelante Raquel Ceballos, desde donde nos acompaña y qué le ha parecido el taller. Adelante, Raquel. Muchas gracias. Buenas tardes. Primeramente, doctor, agradecerle por la charla que nos ha dado. Una consultita, está saliendo mucho lo que son los productos con luz ultravioleta. No sé si son recomendables comprarlos, las características que estos tienen, porque también entiendo que venden productos con luz oscura, creo que es así. Si me podría sacar de la duda, doctora, muchas gracias al programa. Raquel, gracias por la pregunta, es algo muy interesante. Definitivamente este tipo de la luz ultravioleta no es para domicilio. Eso se está utilizando en ambientes médicos, se está utilizando mucho en los espacios donde se hace cirugías y donde se hace toma de estudios de tomografía por el tipo de ambiente. Hay mucha gente que entra, hay mucha carga viral y esto ayuda, pero para domicilio no es lo más recomendable. Esto podría traer en alguna exposición en forma directa, podría dañar incluso el ADN genético del ser humano si no está bien utilizado. Entonces es más fácil que esté normatizado y utilizado en los ambientes hospitalarios. Gracias, doctora. Continuamos, por favor. En sala 2 nos hace su consulta Mabel Cristina Alcaraz Menchaca. Y dice, buenas noches, una consulta. ¿Usted recomendaría el uso de
de bioseguridad que se han estado vendiendo en las calles para circular? No escuché completa la pregunta, por favor. Claro que sí, le repito, doctora. Dice Mabel Cristina Alcaraz Menchaca, buenas noches, una consulta. ¿Usted recomendaría el uso de trajes de bioseguridad que se están vendiendo en las calles para circular? Bueno, los trajes de bioseguridad, como se dice, más que nada son para los hospitales. Lo que se vende en la calle y se ha querido diseminar en el uso ha sido el mameluco. Pero les cuento que el mameluco prácticamente es algo que no se debería de utilizar y peor en la calle. ¿Y por qué no se debería de utilizar? Porque el mameluco, dentro de las recomendaciones y las revisiones médicas y que ustedes pueden hacer, porque esto está libre de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, es más que nada para el ébola, para gran cantidad de secreciones. Y no es lo mismo para el SARS-CoV-2, que son las gotitas de Fluger. Entonces, lo que venden en la calle hay que saber qué voy a comprar o qué voy a utilizar. Esos trajes que son de estilo nylon, más suavitos o delicados, sí, pueden ayudar, son prácticamente más fáciles de ser lavables y secan en un tiempo menor. Pero uno puede salir con su ropa normal a la calle, simplemente que cuando llegue a la casa es donde tiene que tener todo el protocolo que hemos mostrado para evitar meter la infección y o infectarse él e infectar a su familia. Gracias, doctora. Continuamos, por favor. Tiene la palabra Gabriela Hidalgo Párraga, por favor. ¿Desde dónde nos escribes? Nos acompañas más bien, Gabriela. Adelante. Gabriela Hidalgo Hola, Párraga, hola, por hola. favor. Ahí está. ¿Aló? Adelante, Gabriela. Sí, ¿Desde dónde nos buenas noches. acompañas? Bienvenida. Gracias, buenas noches desde Cochabamba. Súper buenísimo el taller. Encantada de escuchar todas las recomendaciones de la doctora. Mi pregunta es la siguiente. Con todo esto que de la pandemia, ¿cómo debería ser nuestro protocolo de bioseguridad para los niños? Porque tenemos que tomar en cuenta que son los afectados también en esta pandemia y no los estamos pudiendo sacar. Yo particularmente no saco para nada a mis hijos a ningún lado. Entonces, quisiera saber un poquito más qué podemos hacer y también tomando en cuenta cuando se vengan las clases presenciales, qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta para los niños. Por favor. Gabriela, Gracias, Muchas Gabriela. gracias. definitivamente los niños han sido uno de los grupos, entre comillas, golpeados por la pandemia porque los hemos encerrado, ¿no? En estos momentos, si uno va a salir con los niños, lo que deberíamos de hacer es siempre mantener una distancia de 3 a 4 metros con las personas en caso de que los niños salgan, y si son mayores de 2 años tienen que usar por lo menos el protector facial o un barbijo que no los sofoque. Eso hay que saber elegir, hay que saber colocarles, hay que ver el tamaño y todo eso. Cuando el niño sale, de preferencia tiene que tener un ambiente abierto. No lo vamos a llevar jamás en estos momentos. Todavía estamos en unos momentos muy críticos de salud, y no lo vamos a exponer a zonas de aglomeración. Se podría normatizar y se podría ver esto de sacarlos a la zona. Al principio se puede probar de sacarlos 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras y enseñarles. Lo más importante para sacarlos a los niños es ver cómo lo voy a sacar y cómo lo voy a meter a la casa. Eso es importante. Entonces, cuando el niño sale, tiene que saber que al salir ya no va a poder tocar, hurgar, hacer las cosas o llevarse muchas cosas a la boca o estar, todo el tiempo estamos tocando, ¿no? Entonces hay que ver la edad del niño, hay que ver cómo lo voy a mover. Y cuando llega a la casa, lo primero que debo de hacer es enseñarle el lavado de manos. Él va a aprender súper bien. Este lavado de manos es un ejercicio que yo se los recomiendo para todos ustedes. Háganlo con todas las personas que están en la casa de frente a frente, hagan parejas y empiecen a hacer el lavado de manos entre parejas, y los niños son los primeros que van a aprender. Una vez que él aprenda que cuando cruce la puerta tiene que hacerse el lavado de manos, no va a tener problema. Para ir al colegio, realmente se va a necesitar una infraestructura muy importante en cada colegio.
Esto, mientras no tengamos una vacuna, no vamos a estar protegidos a nivel poblacional. Hemos dicho que deberíamos de enfermar o de tener vacuna el 70% de la población y a nivel mundial igual. En este caso, no estamos a ese nivel, estamos con el 1% de afectación, 1.i de afectación. Entonces hay todavía un camino largo para hacer. En caso de que tengamos que volver al colegio, ustedes han visto que hemos mostrado las oficinas con protectores físicos que se ponían delante de los escritores y a los costados. Imagínense individualizar. 1, 2, reducir la cantidad del espacio físico o el aforo o la cantidad de personas que deberían entrar en un aula. Si entraban 42 personas en un aula, ahora tendrán que entrar 18 personas en el aula. Entonces es algo realmente de un plan estratégico gigantesco que tenemos que hacerlo. Pero primordialmente, independientemente de que se vea la infraestructura, de que se vea cómo se va a manejar eso, lo más importante son las medidas de bioseguridad. En estos momentos, la gente que no ha salido todo este tiempo, hay gente que no ha salido 6 meses, y en este tiempo que no ha salido 6 meses, en su primera salida puede cometer el primer desliz de tocar algo, frotarse los ojos e infectarse en su primera salida. Entonces, no es sencillo salir, no es sencillo volver y peor, es bien tedioso hacerlo todos los días. Entonces, primero, el lavado de manos a todos en domicilio. Una vez que ellos aprendan a ponerse el barbijo dentro en la casa, probar, ver cómo le calza, qué hay que ajustar, está confortable, que los reconozca, que sepa que está limpio, y el lavado de manos lo podemos sacar y podemos empezar a probar la salida, pero donde no haya gente. Es muy interesante, es prácticamente, eso es motivo ahí hay como 3 charlas que se podrían hacer, Danielita, ¿no? Y Gabriela, muy linda la pregunta. Gracias, doctora. Muy amable. Continuamos con las preguntas, por favor. Tenemos una consulta que nos llega desde de sala 2 y nos dice Marisol Siñani Ticona. ¿Existe alguna guía de protocolos de biodiversidad en Bolivia para las distintas empresas? Yo sé, no soy parte de ellas, pero sí sé que las empresas prácticamente han desarrollado. Y esto es muy interesante, muy interesante. Hay empresas que están desarrollando los protocolos. Una parte importante de cómo movernos ahora en este tiempo es definir en nuestras empresas la zona amarilla, que es la de menor riesgo y de menor circulación de personas. La zona verde, donde la gente puede que se está cambiando, puede que esté dejando en su casillero y acudan un número de personas un poquito mayor y haya una circulación mayor y mayor riesgo de infección. Y la zona roja donde estén prácticamente, digamos, atendiendo al público en forma directa y atendiendo muchas personas en pocas horas, ¿no? Entonces, hay diferentes zonas en un mismo trabajo que debemos de aprender a dividir. Se llama la reingeniería de los espacios. Independientemente de eso, los que según la empresa o según el tipo de trabajo que uno realice, tiene que ir adaptando y existen esas guías, están saliendo. Yo creo que hay que tomar contacto con las personas que conocen esto. Yo sé, sí conozco, sí sé que hay de algunos y sería lindo que también se ponga en conocimiento de la gente. Gracias, doctora. Continuamos, por favor. Karina Mendoza en sala 1 tiene una consulta. Adelante, por favor, Karina. ¿Y desde dónde nos escucha? Karina Mendoza. Adelante, por favor, Karina Mendoza. Buenas noches. Bueno, felicitarles, ¿no? A la Escuela de Género, perdón, y también a la doctora. Bueno, mi pregunta, bueno, tengo 2 preguntas, por favor, doctora. Uno es, ¿cuán efectivo es el barbijo de el KN95 sin válvula? Porque hoy en día está comercializando sin válvula. Y la otra pregunta, doctorita, por favor, ¿cuál sería el protocolo para el ingreso y uso y desinfección de un ascensor?
Gracias. Karina, el porcentaje de protección de un KN es 65% y le aumentas para llegar al 98%, poner una máscara facial. Ya con eso estás muy bien protegida, ¿sí? El protocolo para entrar a un ascensor es un espacio pequeño. Los ascensores vienen de diferentes medidas, son diferentes espacios. De preferencia, cuando uno entra al ascensor, y si son ascensores en edificios de familias, generalmente entraban entre 8 a 10 personas. Ahora solo 4. Máximo 5, pero de hecho 4 para no tener problemas. ¿Por qué? El ascensor tiene 4 esquinitas. Lo vamos a poner así en forma un poquito gráfica. Y lo que se hace es que cuando una persona ingresa al ascensor, debe ponerse mirando a su esquinita. Es decir, los 4 que han entrado al ascensor deben ponerse de espaldas entre los 4, hasta que cada uno llegue a su destino. Y de preferencia no evitar el conversar y simplemente estar el tiempo más corto posible en ese ascensor. Entonces, y si el ascensor es un poco más grande y hay espacio, el quinto va al centro, ¿no? Y con todas las medidas de bioseguridad. Ahí prácticamente lo más básico es tener tu barbijo. Lo mínimo que tienes que tener es tu barbijo y tu protector ocular. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta muy interesante de Sala 2 y nos dice Hilda Barba Cuellar, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de confeccionar el barbijo? A la hora de confeccionar un barbijo artesanal, que así se llama, es importante darse cuenta de la calidad de la tela, ¿sí? La calidad de la tela tiene que tener prácticamente, las telas vienen en tejido, es una diferencia muy grande a lo que son los barbijos quirúrgicos, que son telas no tejidas. Pero bueno, si vas a usar uno artesanal, tiene que ser una muy buena tela y tienes que tener 3 capas. Esa es la idea. La primera capa tiene que ser las fibras horizontales, la segunda capa vertical y la tercera, la última capa en horizontal. Cosa de que tengas protección y reducción de esos espacios. Gracias, licenciada. Continuamos con las preguntas. Tenemos un montón de preguntas. Muchas gracias a las más de 2.600 personas que se han conectado en este taller con nosotros. Desde Facebook nos pregunta Karen García Céspedes. Buenas noches. ¿Se puede desinfectar las compras del hogar, alimentos, objetos con ultravioleta? No, no logra llegar a los espacios que necesitamos. Además, no es lo más recomendable, como hemos dicho, ¿no? Y el tiempo de exposición es mayor, mucho mayor. Entonces, uno tiene mayor seguridad cuando logra pasar el líquido a través de la superficie de los alimentos, por ejemplo, en los alimentos, en las conservas, en los alimentos que son enlatados, uno pasa por toda la superficie, deja actuar ese minuto y luego seca. Y al secar prácticamente tiene la seguridad de que ha pasado por toda la zona, ha limpiado y lo tiene el producto limpio. Para pasar por luz ultravioleta no está recomendado, no es parte del manejo de desinfección de alimentos. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Vamos a dar la palabra para que pueda hacer su pregunta a Dayan Almaraz. Adelante, Dayan, ¿desde dónde nos acompañas? Te escuchamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Bueno, yo soy de la ciudad de La Paz. Fantástico el taller. Ha resuelto varias de mis dudas. Y bueno, consultarle a la doctora, por favor, sobre el tema de la eficacia, digamos, del uso de los barbijos artesanales y si estos, digamos, realmente nos benefician. Y dentro del protocolo de el llegado a casa, ¿cómo podemos hacer la desinfección en el caso de que no tengamos el traje de bioseguridad? Porque en las diapositivas que mostraban, ¿no? Se mostraba la desinfección y el tiempo de permanencia del coronavirus en las superficies, pero digamos, ¿cuánto tiempo permanece en la lana? ¿Cuánto tiempo permanece, digamos, en la ropa, en los jeans?
y en todas esas superficies que, digamos, tocamos frecuentemente. Y en el tema de la desinfección de las frutas y verduras, ¿qué es lo más aconsejable? Por favor, doctora, muchas gracias y buenas noches. En el tema de las frutas y verduras hay que lavarlas como normalmente uno lava, ¿no? Se quita toda la suciedad y se deja en un desinfectante, como hacemos cuando lavamos los tomates, las lechugas, las uvas. Es el mismo procedimiento, no cambia, ¿no? En el caso de los barbijos artesanales, no tiene la efectividad que en realidad tiene el utilizar un barbijo quirúrgico o un N95. Hay muchísima diferencia. Sin embargo, no puede ir solo, siempre tiene que ir acompañado de la distancia. Se ha visto que el efecto, el mejor efecto para cortar la cadena de infección es tener una distancia mayor a 2 metros. Y si uno no puede comprarse y solamente tiene un barbijo artesanal, bueno, lo utiliza. A no tener nada, lo utiliza. Pero si puede tener un barbijo quirúrgico y puede mantener la distancia, tiene menor riesgo de contraer la infección. ¿Qué es lo que hemos visto? Que cuando uno habla en forma directa mirando a la persona y no tiene el equipo de protección física, es donde se va a infectar. Entonces puede combinar y no solamente tener una de las barreras que hemos enseñado. Gracias, doctora. Continuamos, por favor. Vamos a dar ahora sí la palabra a Brigitte Merubia de Sala 1. Adelante, Brigitte, ¿desde dónde te conectas con nosotros? Bienvenida. Brigitte Merubia, por favor, ¿nos escucha? Ahí está. Adelante, Brigitte, te escuchamos. Brigitte, adelante, por favor. Bueno, al parecer Brigitte tiene algunos problemas. Continuamos, por favor, con Cecilia Álvarez de Sala 1. Adelante, Cecilia, ¿la escuchamos? Buenas noches, doctora. Muchas gracias por su exposición y gracias por aclararnos por tantas cosas que estamos en incógnita. Y ahora yo le pregunto, yo estoy con el amonio cuaternario, pero también me han dicho que es una cucharilla para 1 litro para desinfectar mis verduras y mis frutas. No sé si es correcto, eso es uno. Y el otro, yo he caído con el COVID durante un mes, he estado muy mal y luego me ha dado una recaída. Yo tengo miedo en una reinfección. ¿En cuánto tiempo más o menos sería si me voy a reinfectar? Y si es bueno para prevenir la ivermectina que están tomando en líquido, 1 ml cada 40 kilogramos. Esa es mi pregunta, por favor. Bueno, muy entrecortada la pregunta, pero sé que habló algo del amonio cuaternario. Por favor, cuando decíamos que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, en estos momentos, cuando uno utilice este tipo de productos, tiene que estar seguro de que realmente es el amonio cuaternario y de que no sea otra sustancia, por favor. La primera recomendación es esa. Y prácticamente ahí tienen sus recomendaciones de diluciones y de cómo utilizar. Entonces hay que seguir las recomendaciones. Esa es para el amonio cuaternario. Y la otra pregunta es en relación a la recaída. A la recaída, Y al ¿no? consumo de la ivermectina Y al líquida. consumo de la ivermectina. Bien, lamentablemente no existe hasta la fecha, son 9 meses, un medicamento que realmente sea efectivo en contra del coronavirus. No existe. Por eso es que hacemos énfasis en una de las cosas más importantes que son las medidas de bioseguridad. Entonces, la ivermectina no forma parte de una profilaxis, que se llama. Es decir, estoy tomando algo para que probablemente algo suceda o me dé. En estos momentos para el coronavirus no existe eso, no hay eso, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es tratar los síntomas que van apareciendo según el requerimiento y la individualización de cada paciente.
¿Cuál es el problema de lo que no sabemos si va a dar recaída o si va a dar recaída? Como hablábamos, se ha evidenciado que los pacientes sí pueden tener recaída. Ya el paciente de Hong Kong ha sido estudiado y se ha encontrado que el genoma viral nuevo de su nueva infección es totalmente diferente al anterior. Eso nos hace pensar de que probablemente existan personas, porque somos totalmente diferentes, que tengan la recaída con el tiempo o que se reinfecten, que va a ser diferente. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Si un paciente se puede reinfectar, fíjense esto. El coronavirus, una vez que uno lo ha cursado, deja la inmunidad de la inmunoglobulina G y de la inmunoglobulina M. La primera que aparece es la M y es la primera que desaparece, y la segunda que aparece es la G y es con la que nos quedamos. Con esa inmunoglobulina G se dice que está presente en el paciente y que el paciente tiene una protección de 90 días. Pero los últimos estudios han mostrado que a partir del día 73 o del día 45, perdón, baja al 73%, esa es su capacidad de protección, de inmunidad que ha adquirido el paciente. Y lo que nos hace pensar que luego de la infección, si pasan 3 meses o si pasan 45 días y va bajando, probablemente se queda sin infección y tiene el riesgo de reinfectarse. De que le vaya peor o de que le vaya mejor en la segunda reinfección, todavía no está claro. Ha habido una persona a la que le ha ido muy mal y ya está descrito, y ha habido una persona prácticamente de Hong Kong que casi no ha sentido nada. Entonces, todavía nos da tiempo, va a haber mucho tiempo para investigar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya te infectaste. El hecho de que te hayas infectado no significa que salgas a la calle sin barbijo, sin protección, que no te laves la mano. No significa eso. Significa que aprendas a utilizar y ya de una forma más equilibrada y con mejor conocimiento todas las medidas básicas. Esta medida básica de lavarse las manos, se dice básica, es algo que debemos de aprender desde que nacemos. La medida del lavado de manos utilizando agua y abundante jabón haciendo espuma, esta oración es muy importante, abundante jabón haciendo espuma, hace que la doble capa de lípidos de la que está compuesta el coronavirus prácticamente se desintegre, y eso hace desaparecer prácticamente el coronavirus. Entonces, ahí se llama cortar la cadena de infección. Con algo tan sencillo, es como cuando uno utiliza un plato y en el plato ponen una comida de grasa, ¿cómo limpio esa grasa? Debo usar abundante jabón y debo de frotar. Una vez que froto y uso abundante jabón y hago esa espuma y enjuago, queda limpio y brillante. Es lo mismo. Gracias, doctora. Continuamos, por favor. Desde Facebook nos escribe Gladys Cutile y dice, ¿cómo es el cuidado de un bebé de 8 meses? ¿Debe usar barbijo? El bebé de 8 meses no tiene que usar barbijo. Quien tiene que cuidarse en caso de que esté infectado es el cuidador del bebé. Y quien tiene que tener cuidado mayor es la mamá. La mamá, cuando manipule el pañal del bebé, una vez que lo ha manipulado y lo ha tocado, antes de volverlo a tocar al bebé y cambiarle el siguiente pañal, tiene que secarse las manos, tiene que hacer el lavado de manos. Gracias, doctora. Bueno, ya estamos con las últimas preguntas, ya estamos sobre la hora. Vamos a dar la palabra para ya la última consulta a Daniela Chambi, por favor. Daniela Chambi, adelante, por favor, desde dónde nos acompaña. Ya, listo. Muy buenas noches, yo les hablo desde aquí, desde Cochabamba. Mi pregunta era, como he hablado sobre los barbijos que no pueden estar húmedos, tengo mi papá que trabaja en el Chapare y allá el clima es bien, bien húmedo, o sea, ¿qué tipo de barbijo llegaría a usar él allá? Eso realmente es bien difícil. Esa sería mi pregunta. Gracias, Daniela, por la pregunta.
Yo he estado en zonas bastante calientes, he estado en Beni, he estado en Pando, en zonas muy calientes, en temperaturas muy altas. Entonces, lo que se hace es adecuar el ambiente donde uno está trabajando, buscar una buena ventilación para mantenerse fresquito, y en caso de que el barbijo se humedezca, tiene que cambiarse. Por eso decimos, siempre lleva un repuesto del barbijo o del cubrebocas para que te puedas cambiar. Si sientes que está húmedo, prácticamente lo que está haciendo es atraer más la infección y se han abierto los poros y no tienes protección. Entonces, inmediatamente hay que cambiarse. Si te vas a cambiar cada 4 horas, cada 4 horas va a ser el cambio de ese barbijo. Gracias, doctora. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de nuestro taller. Queremos agradecer a las 2.600 personas que se han conectado en esta noche con nosotros. Gracias a la doctora Lourdes por habernos acompañado. Antes de escuchar sus palabras de despedida, doctora, por favor, déjeme dar la palabra a Samuel Doria Medina, que él se encuentra con nosotros. Él es una persona que siempre nos está apoyando de manera constante en la realización de estos eventos. Adelante, Samuel, y además junto a nosotros ha estado aprendiendo también estas medidas y protocolos de bioseguridad que debemos seguir. Adelante, Samuel, por favor, lo escuchamos. Buenas noches. Gracias, Daniela. Muy buenas noches. Primero, felicitarte. Cada día va creciendo más tu audiencia. Hoy día ya ha llegado a 2.600 y estoy seguro que va a seguir creciendo. Felicitarte porque has elegido muy bien a la persona que ha dado la conferencia esta noche, la doctora María Lourdes Escalera, realmente muy didáctica, porque no solamente hay que saber, sino hay que saber transmitir. Entonces, realmente muy interesante, todos hemos aprendido. Yo solamente quiero comentar algo. Tengo un amigo médico que el fin de semana me comentaba y me decía que se habían infectado, se habían contagiado con el coronavirus todos los médicos jóvenes y todas las enfermeras del hospital, y dice que él no entendía porque llegaban en la mañana como astronautas, con 2 barbijos, con lentes, con la máscara, con los trajes de protección, y les comento esta anécdota porque nos puede pasar a cualquiera. Y dice que con guantes muy estrictos, pero a eso de las 11 de la mañana salían a comer salteñas y se sacaban el barbijo, las máscaras, los lentes, incluso llegaban a compartir refresco del mismo vaso. Entonces seguramente alguien se contagió y contagió a todos los demás. Entonces creo que es importante, como decía la doctora, no hay que exagerar y estar como extraterrestre, como astronauta, con excesivas medidas de seguridad, pero si uno utiliza el barbijo, si uno se lava las manos después de realizar cualquier actividad, pero lo hace de manera muy consciente y con cuidado, no va a tener problema, ¿no? Pero si uno tiene barbijo y cuando se encuentra con alguien se saca el barbijo para hablar, o comete alguno de esos errores, se puede contagiar. Entonces creo que es importante lo que nos decían las medidas básicas de bioseguridad, de cuidado, pero de manera permanente. O sea, recién cuando llegamos a la casa, sacarnos el barbijo, lavarnos las manos, pero no hacerlo en la calle. Entonces, Daniela, solamente te comento que a partir de la próxima reunión hemos conseguido un servicio que da Zoom, por el cual ya no se va a tener que buscar cada vez una nueva dirección, sino se va a dar una dirección que va a servir para que se pueda entrar a 10 talleres, a 20 talleres sin ningún problema, y creo que eso facilita el acceso de las personas. Alain Pacheco ya está trabajando en eso. Y seguramente ya para la próxima reunión darás una dirección definitiva. Entonces, estoy seguro que también tienes unos próximos talleres virtuales muy interesantes, y te felicito por el trabajo
y a tu equipo, porque cada vez están más profesionales en hacer talleres virtuales por Zoom. Gracias nuevamente a María Lourdes Escalera, y realmente he aprendido hoy día muchas cosas gracias a sus palabras. Buenas noches. Muchas gracias, Samuel. Nos das muy buenas noticias y ya vamos a tener mayor acceso a poder llegar a más gente para que puedan acceder a nuestros talleres. Muchas gracias por apoyarnos de manera constante y aprender juntos con todos nosotros, como en este taller lo hemos hecho de la doctora María Lourdes. Muchísimas gracias, doctora. Ya sus palabras de despedida, por favor. La agradecida soy yo. Nuevamente les digo, esta es una oportunidad de poder dar el conocimiento más importante para cortar la cadena de infección. En estos momentos, pedirles que no bajen la guardia. Es un momento muy importante para que todos podamos salir adelante. Bolivia puede. Bolivia se educa y ustedes son un punto muy importante en esta educación. Qué lindo saber que hay personas como Daniela, como Samuel, que apoyan la educación y en estos momentos aprovechando este sistema de educación a distancia, llegando a cada uno de los hogares, que ojalá pueda replicar la información para el vecino, para el amigo, para el colegio, para todos. Y así todos tengamos educación y salud, siempre lo he dicho, y nosotros podemos seguir adelante. Gracias, Daniela. Gracias, Samuel. Muchas gracias a usted, doctora, por habernos acompañado en esta noche y aceptar nuestra invitación de manera voluntaria. Le agradecemos mucho y agradecemos a todas las personas que se han conectado en esta noche con nosotros. Pero no se vayan todavía, por favor. Quiero comentarles que el siguiente viernes vamos a tener un taller muy especial donde vamos a hablar sobre nuestro taller número 23, donde vamos a hablar sobre lo que son las historias de personas que han sufrido el COVID, cuáles han sido sus síntomas, y vamos a tener un experto también que nos va a estar comentando desde su experiencia todo este proceso que ha tenido el COVID. Vamos a tener un invitado muy especial, como es Rafael Quispe. Tata Quispe va a estar aquí comentándonos cómo él ha podido sobrellevar y salir del COVID, y además de un experto profesional para que nos vaya comentando también sobre toda esta experiencia de que es tener el COVID, lamentablemente. Bueno, quiero agradecerles a todos. Los esperamos el día viernes a partir de las 18:30 en un nuevo taller de la Escuela de Género. Por favor, no se olviden conectarse con nosotros a partir de las 18:30. También les invitamos a seguir en nuestras páginas de Facebook. Estamos como Escuela de Género, y también en nuestra página del Instagram, donde vamos a estar subiendo mucha de la información que la doctora nos está proporcionando para que ustedes tengan un recordatorio y lo puedan compartir en sus redes sociales. Les agradecemos mucho. No se olviden que los certificados de este taller van a estar disponibles en 48 horas. Cualquier duda, comentario, estamos por favor a través de los grupos de WhatsApp y nuestras páginas de Facebook para poder atenderlos y ayudarlos en los que sea necesario. Muchísimas gracias. Síganos por favor en nuestras redes sociales. Estamos como Escuela de Género. Van a poder encontrar mucha información, como bien les decía, y los esperamos el día viernes. Ahora sí, por favor, regálenos una linda sonrisa para que quede un bonito recuerdo de este nuestro taller, donde hemos tenido más de 2.600 personas. A nombre de la Escuela de Género, mi nombre es Daniela Cabrera, y a nombre de la Escuela de Género quiero agradecerles a todos por haber participado. Ahora sí, les pedimos a todas las personas que están conectadas con nosotros que por favor prendan sus cámaras y nos regalen una linda sonrisa para tener un recuerdo de este taller donde hemos hablado sobre los protocolos de bioseguridad. Por favor, doctora, regálenos su mejor sonrisa. Samuel, tenemos conectados en sala 1 a muchas personas, como tenemos a Karen Gina, a Daniela Chambi, que están conectadas con nosotros. Y en sala 2 también, permítame por favor un saludo muy grande a todas las personas que nos siguen en sala 2. Está Axel Justiniano Telles, está también Yolanda Ticlo, Ricardo Ibáñez. Un saludo a todas las personas que nos siguen también en sala 2. Tenemos a la doctora Denise Vivian Frías, a Javier Carlos Zucapuca también, Víctor Hugo
Lascano, que está conectado con nosotros. Muchísimas gracias por haber compartido en este nuevo taller con nosotros. Gracias, doctora, gracias, Samuel, y a todas las 2.600 personas que se han conectado. No se olviden, por favor, como bien nos recomendaba la doctora, usar barbijo, lavarse las manos, hacer caso, por favor, a las recomendaciones que nos ha dado la doctora hoy día y mantengamos el distanciamiento social, que es lo más importante. Muy buenas noches a todos. Por favor, prendan su camarita y regálenos su mejor sonrisa en esta noche. Vamos a continuar saludando, por favor. No se vaya todavía, doctora, que tenemos una linda foto con usted también. Vamos a saludar a Brandon Laura, tenemos a Diana Claros, gracias Diana, a Ludwig Hernández también, a Redmi también que está conectado con nosotros. Ahí tenemos a Jacqueline Chambi que está acompañada de toda la familia. Un beso grande para usted también, Jacqueline, Betty Leonor. A ver, las personas que todavía faltan, por favor, prender su camarita y regalarnos una linda sonrisa. Ah, no estén muy serios. A ver, vamos, por favor. Tenemos a Marco Espinosa. Muy buenas noches, Marco. Saludos a Antonio Carlos, a María Asunta, que está ahí conectada, a Verónica también. Saludos a todos ustedes. Gracias por haberse conectado en este nuevo taller. Tenemos a la licenciada Ruth Karen también, a Jorge Luis Vallejos, Filomeno Quispe. También saludos a todos ustedes. Erika Vargas, Rosemary Kisber también, Carlos Gamboa, saludos a todos. Dios nos bendiga mucho. Gracias por haber participado en nuestro nuevo taller. Tenemos a Lorena Joana también, a Mónica Huerta, ahí está la ingeniera Jocelyn también acompañada de la familia. Un saludo grande para usted. Tenemos a Juan Sánchez. No se olviden que es muy importante que puedan ingresar con sus nombres completos, por favor, a la sesión. También les pedimos eso para poder verificar la asistencia. Muchísimas gracias a todos. Tenemos a Daniela Copa, a Juan Sánchez, Marcela González. En sala 2 también permítanme saludar, por favor. Tenemos aquí a varias personas. Está con nosotros Joana Noemí Quiroga, Javier Carlos, un saludo también, Joana, Jennifer Peñarrieta, doctora Denise Vivian Frías, a Pamela Blanco Aguilar, Delia Copa, Silvia Nieves Espada también. Buenas noches, muchísimas gracias a todos. Ahí tenemos a Clau usando el barbijito. Un saludo también para ti, Clau, cuídate mucho. Patricia Carvajal. Tenemos a Malvina Colque, Emma Liz Escobar, Patricia Carvajal. Un saludo también, Patricia. Rosemary, regálenos una sonrisa, por favor. Sabemos que son momentos muy difíciles, sin embargo, tratemos de encontrarle una sonrisa en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Muchísimas gracias a todos. A ver, continuamos con los saluditos. Ahí tenemos muchas personas que nos están saludando. Tenemos a Carola Costa, a Virginia Menchaca, Miriam Céspedes. Saludos, Miriam, a Lisset, a Guillermo Montero, también a Mabel Torres, David Contreras. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado en esta noche. Alejandra Araceli también. Tenemos a Judith Melvi, que está ahí acompañada de la familia. Un saludo también para ti, Judith. Saludos a la profesora Roberta también, que está acompañada de su pequeña. Un saludo grande para ustedes. Gracias por haberse conectado en este taller número 22 de la Escuela de Género. Muchísimas gracias a todos. Dios nos bendiga. Por favor, mantengan todas las medidas de bioseguridad y no se olviden, los esperamos el día viernes, para hablar sobre las historias del COVID y sobre las historias reales que hemos pasado en el COVID. Y seguramente vamos a poder compartir con todos ustedes también las historias que nos tienen que contar. Muchísimas gracias, los esperamos el viernes a las 18:30 en su espacio. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora, a usted, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches.